Dios te bendiga y Dios te guarde una vez más, reaccionando a las violaciones de estos videos, hermano, de algo muy verídico y algo que también la Biblia nos enseña y habla que es real. Y esta vez vamos a estar estudiando y viendo, gloria al Señor, unos videos, hermano, gloria al Señor, que se tratan de que personas en las vidas reales, escuche bien, personas en las vidas reales, hermano, pudieron escuchar lo que es la voz del infierno. Gloria al Señor. Personas, gloria a Dios, que, hermano, estaban haciendo un experimento. Esas personas eran rusos, gloria al Señor. Y más de personas también que hablan sobre el infierno, personas que han tenido, hermano, este testimonio del infierno. Yo mismo he tenido varias experiencias sobre lo que es el infierno, pero el infierno es real. Esto es para los que no creen, hermano. Hay gente que no cree que el infierno sí existe y que hay un lugar de tormento y que para eso Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted se suscriba, deje su comentario, qué usted opina de estos videos que vamos a estar viendo más hacia adelante, gloria al Señor, y le estoy diciendo algo que es real, no inventado. Eso salió por el periódico en años atrás y esto es real, verídico. Dios te bendiga. Si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita y vamos a ver y comenta. Las voces del infierno. En la década de los 80, un grupo de científicos geológicos creyó haber llegado hasta las mismísimas puertas del infierno. El lugar, un punto indeterminado y silenciado de las llanuras de Siberia. El director del proyecto, un tal Dr. Azkakov, pronunció en una posterior rueda de prensa fuera del lugar lo siguiente: el Dr. Azkakov, uno de los descubridores del terrible hallazgo. La información y los resultados que hemos recolectado es tan sorprendente que estamos sinceramente preocupados respecto a la naturaleza de lo que hemos encontrado allá abajo. Vista del profundo agujero realizado por los ingenieros rusos. Y es que este grupo de geólogos trabajando en la perforación de la Tierra en una investigación geológica, al parecer llegó a 4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre, y encontrándose en aquel punto, afirmaron haber oído y escuchado gritos humanos. Quedaron muy impresionados y en su informe afirmaron haber discernido lamentaciones impresionantes y dantescas. Continuemos con el relato del Dr. Azkakov. Después de haber excavado varios kilómetros bajo la superficie de la Tierra, el taladro comenzó a rotar rápidamente, más rápidamente de lo normal. Solo había una explicación, y era la que habíamos dado con un hueco. La segunda sorpresa vino de las lecturas de la temperatura, ya que los cálculos arrojaron como resultado que allí abajo existía una temperatura de 1100 grados Celsius, por encima de los 2000 Fahrenheit. Se trataba de un verdadero infierno, escondido debajo de la superficie de la Tierra sin aflorar en ella. A continuación, se produjo otro descubrimiento que al parecer fue el de más impacto. Tanto fue así que decidieron parar en aquel punto los trabajos y efectuar consultas, ya que al intentar mediante aparatos de precisión, escuchar los movimientos de la Tierra mediante micrófonos de precisión y de alta sensibilidad colocados estratégicamente en diversas partes de la galería, lo que consiguieron escuchar y grabar los dejó mudos y blancos de terror. Aunque al principio creímos que se trataba de un fallo de nuestro equipo,
Tras unos ajustes, comprendimos que el sonido provenía del interior de la Tierra y verdaderamente no podíamos creer lo que oíamos. Se trataba de voces humanas, gritando de dolor. A veces el sonido de una era bien discernible, aunque se podían escuchar mientras, miles en segundo plano, chillando con gran sufrimiento. Tras este desagradable descubrimiento, alrededor de la mitad de nuestro equipo se dio de baja. Afortunadamente, sea lo que esté ahí abajo, ahí se va a quedar. Lo que vas a escuchar ahora no te dejará indiferente. Un trinco. Wow, Dios mío. Hermano, la gente ni aún así quiere entender que hay un lugar de tormenta. Eso no es algo de que inventado. Eso pasó en la década del 80, que usted lo puede buscar por ahí por Google. Ve que salió hasta la noticia en periódico y todo. Y fue algo verídico. Lo que pasa es que el ser humano a veces no quiere entender, hermano, que hay un castigo eterno. Y ese hombre dijo una frase, vamos a seguir más adelante escuchando y viendo más profundidad, varias personas que hicieron varias experiencias. Ese hombre dijeron que, tú sabes que los rusos eran un poco incrédulos en tiempos atrás. Y dijeron, nosotros no creíamos que había cielo ni que había infierno, pero ahora estamos seguros que sí que el infierno existe. Por ahora el cielo no sabemos si existe, pero sí sabemos que el infierno existe. Con eso que escuchó. Y ellos dijeron que los trabajos que estaban estudiando eso, taparon eso y de una vez dijeron que lo que había y que se quede ahí porque ya ellos no podían hacer nada. Entonces vamos a seguir viendo esta historia real, porque esto es real, hermano. Hay que abrir los ojos. Amigo que me escucha, que me va a ver, presta atención para la salvación de tu alma. Vamos a seguir escuchando. ¿Cuál es tu destino final? Tú decides el cielo, o ser una voz más de... Unos científicos aseguran haber encontrado el infierno y que el siguiente audio fue registrado en aquel espeluznante sitio. ¿Te atreverías a escucharlo? Después de haber realizado una perforación sobre la corteza terrestre, con la intención de estudiar el movimiento de las placas tectónicas, un grupo de científicos se llevó una de las sorpresas más aterradoras de sus vidas, debido a que jamás imaginaron lo que estaban a punto de descubrir después de haber perforado más de 14 kilómetros en la región de un enigmático sitio, el Pozo de Kola, en la antigua Unión Soviética. Cabe decir que los científicos comandados por el Dr. Asakov no creían en la existencia de Dios y mucho menos del diablo, pero a partir de aquel impactante día, todo su equipo se convirtió al cristianismo.
Este grupo de científicos pretendía escuchar algo relacionado a temblores, por lo que introdujeron aparatos muy sensibles para medir la temperatura, así como micrófonos especializados para apreciar cómo es que los minerales rozaban entre sí. Su sorpresa llegó cuando de pronto, aparentemente, al taladrar, las brocas se fueron fácilmente, tal como si se hubieran encontrado con una especie de hueco o socavón a unas temperaturas muy altas que de inmediato alarmaron a los especialistas. De principio los científicos pensaron que se trataba de un error en su equipo, pues consideraban imposible que pudieran estar registrando sonidos tan perturbadores que se originaban en el centro de la Tierra. Para ellos era imposible imaginar que desde ahí pudiera haber algo que generara gritos, lamentos, sollozos, rechinidos de dientes y mucho más, pero sobre todo una voz gruesa que predominaba, tal como si estuviera torturando o amedrentando a alguien. Pensando que se trataba de un error, sacaron su equipo ultrasensible para revisar dónde es que se encontraba la falla y volvieron a introducirlo nuevamente para continuar con sus estudios, lo cual los dejó aturdidos, pues nuevamente volvieron a escuchar exactamente el mismo ruido que se estaba originando desde las entrañas de la Tierra. Este audio fue presentado en un programa de radio muy popular de corte paranormal llamado Costa a Costa, presentado por el locutor Art Bell, quien murió este año y gustaba de presentar todo lo relacionado al misterio, suspenso, conspiraciones y seres extraterrestres. Este audio en específico causó mucha polémica. Escucha con atención y juzga tú mismo. ¿Te atreverías a escucharlo completo? A partir de ese momento, los científicos decidieron abandonar el proyecto debido al miedo que les provocó el escuchar aquellos aterradores sonidos del infierno, y aseguraron que si no creían en el cielo, al menos en ese instante comenzaron a creer en el infierno. Claro que hay quienes se cuestionan sobre la veracidad de estos audios, debido al por qué en la actualidad, con toda la tecnología que se cuenta, no se ha vuelto a realizar un experimento similar para comprobar si es que el infierno podría encontrarse justo debajo de la corteza terrestre. Hay quienes aseguran que el infierno no existe, pero por otra parte, hay otros que sugieren que es un sitio de castigo para todos aquellos que en vida realizaron actos negativos. Pero hay autores como Dante Alighieri, quien en su obra La Divina Comedia menciona que no es solo un infierno el que existe, sino que son varios y está dividido en secciones, todas ellas espeluznantes y aterradoras. En el primer círculo, a decir de este autor, se encuentran los que no están bautizados. En el segundo están los lujuriosos, convirtiéndose en los primeros realmente castigados en el infierno. Su castigo es ser azotados por un fuerte viento que los lleva contra el suelo y paredes. En el tercero están los condenados por el pecado de la gula, quienes en su castigo son torturados con un grueso granizo que cae sobre ellos. En el cuarto círculo se encuentran los pecadores de avaricia, donde en su condena tienen que cargar grandes pesos recorriendo el círculo donde se encuentran. En el quinto círculo del infierno están los pecadores de la ira y la pereza, donde en una laguna se golpean y despedazan a mordiscos entre ellos mismos. En el sexto están los herejes. En el séptimo se castigan a los que se dejaron llevar por la violencia en un río de sangre hirviendo. Ahí también se encuentran los suicidas, quienes sus almas son convertidas en árboles que son torturados por arpías quienes los picotean constantemente. En el octavo círculo están las almas de aquellos que cometieron fraude. Ahí encontramos
encontramos a los proxenetas, los seductores, aduladores, brujos, astrólogos, falsos profetas, corruptos, ladrones y falsificadores, quienes también reciben terribles castigos en este atemorizante sitio. En el noveno círculo están los traidores, y en el centro de todos estos círculos se encuentra Satanás, a quien describen como un monstruo de 3 caras, quien tortura a todos aquellos condenados que han traicionado a Dios. También hay personas que aseguran que para llegar al infierno no hay que ir muy lejos, pues aseguran que este mundo, sí, aquí donde vivimos, no es más que el mismo infierno gobernado por todos los demonios, y que por eso estamos regidos por lo material, lo carnal, la vanidad y el ego, y más aún en la era donde todos buscan tener mayor popularidad. Sin lugar a dudas, la búsqueda del infierno seguirá siendo todo un misterio que a algunos intrigará, a otros preocupará, pero también el infierno forma parte de este mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Hace algunos años, unos científicos rusos estaban haciendo una investigación en el área de Siberia. Un periódico muy respetado de Finlandia llamado Amenusastia tomó dato de los hallazgos que ellos encontraron, que tiene mucho que ver con nuestro tema. Esto que voy a leer son algunas porciones del artículo que apareció en aquella ocasión. Un grupo de geólogos cavó un pozo de aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre y dicen que oyeron gritos humanos. Algunos científicos temen haber destapado el infierno y por ello dudan si continuarán sus experimentos. El doctor Asakov, director del proyecto que realizó en Siberia una perforación de 14.4 kilómetros de profundidad, dijo: la información que estamos compartiendo es tan sorprendente que sinceramente tememos a lo que podría ser descubierto en esas profundidades. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron. Los cálculos indican una temperatura aproximada a los 1100 grados centígrados, lo que es unos 2000 grados Fahrenheit. El doctor Asakov señaló: es mucho más de lo que esperábamos. Sin duda, lo más sorprendente fue el último descubrimiento y es por el cual los científicos temen continuar el proyecto. Intentábamos escuchar los movimientos de la Tierra en ciertos niveles con micrófonos supersensitivos, los cuales habíamos deslizado por el pozo. Lo que oíamos confundió a los científicos, aunque a veces era débil. Igualmente era un sonido muy elevado. Supusimos que provenía de nuestros equipos, pero luego de algunos ajustes comprendimos que en realidad se originaba en el interior del pozo. Apenas podríamos creer lo que estábamos oyendo. Oíamos voces humanas que gritaban. Después de este descubrimiento, aproximadamente la mitad de los científicos renunciaron a causa del temor, agregó el doctor Asakov. Hace poco llegó a nuestras manos una grabación que presume ser esta, que ellos rescataron de las profundidades de la Tierra, y la cual con mucha seguridad nos emite un sonido muy parecido al que hoy, en este preciso instante, se está escuchando debajo de nuestros pies. Tú eres el Señor. Tú eres que elige dónde que quiere pasar tu eternidad. Dios, a través de video, a través de personas, gloria al Señor, no habla y no dice la consecuencia donde te vas a llevar el pecado. Por eso es escrito: Jesús murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna y salvación. Igual como era a mí. Lo que me tocaba a mí era ese lugar de condenación. Pero Dios tuvo misericordia y la sigue teniendo. Y seguimos creyendo en el Señor. Para tú eres que elige dónde que quiere pasar tu eternidad. Hermano, eso no es un juego. La Biblia lo habla. Jesús habló del rico y de Lázaro. Y cuando Lázaro despertó, dice que despertó en un lugar de tormento.
y después miró para arriba en una cima que estaba Abraham y ahí le comenzó a clamar a Abraham. Dice, no, mándame a Lázaro, que este fuego me está atormentando. Ni que sea para que ponga la punta de su dedo que la moje para que se refresque su lengua. Entonces, hay gente que dice, acá por el infierno, ¿cómo que se va a sentir? Porque si uno es un espíritu, un alma, no. Lo que pasa es que inmediatamente, por ejemplo, una mata de guineo no te va a echar plátano. Una mata de aguacate no te va a dar chinola. Una mata de yuca no te va a dar batata. Una mata de cereza no te va a dar almendra o no te va a dar manzana. No. Entonces, cada mata, según su género, ¿verdad? Se viste de lo que es el fruto. Y nosotros, por ejemplo, los que somos de luz, nos vamos a vestir con un cuerpo incorruptible, donde ya no vamos a sentir dolor, donde no va a haber enfermedad, que Dios nos va a entregar ese cuerpo, más el que vive en el pecado, en lascivia, en fornicación, en mentira, en homosexualidad, en idolatría y en cuantas cosas esa persona están sembrando para ese cuerpo que van a recibir es aquel lugar de condena, de condenación, que es el infierno. Y allí a través de ese cuerpo, por eso es que ese cuerpo también va a ser inmortal. Ese cuerpo no va a morir por más tormento que le den, por más cosas que le claven, depende donde cargue el área donde caiga, porque hubo uno que relató que en el infierno hay excepciones. Y puede ser porque imagínate, son millones y millones de personas que mueren. Y a veces las mismas personas no tienen el mismo pecado. Hay diferentes pecados, uno peca de una manera, el otro peca de otra manera, pero si no se arrepintió, vaya a un lugar donde le pertenece. Entonces, el cuerpo que usted va a recibir después que usted se muera, usted lo elige aquí en la tierra. Si usted quiere un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin mancha, como dice la Biblia, hay que someterse a hacer la voluntad de Dios. Y con esta palabra te dejo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo mientras él esté cercano. Deje el hombre su camino, su mal camino, como dice la Biblia. El impío que se devuelva y busque a Dios. Entonces nosotros estamos llamados a buscar a Dios para no ir allí donde esas almas están y quieren un minuto tuyo y un minuto de lo mío para poder confesarse. Pero ya lamentablemente es imposible. Dios te bendiga y Dios te guarde. Suscríbete si eres nuevo, dale a la campanita y deja tu comentario. ¿Qué tú opinas de tu video? Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo.